Buenos días, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, en el pasaje que hemos estado estudiando en estos últimos domingos, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 7, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta hermosa mañana, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Alúmbranos con tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo hablándonos el día de hoy. Por favor, Padre, háblanos tú conforme a nuestra necesidad, Señor. Por favor, hazlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a ver, hermanos, la quinta bienaventuranza, y es la que nos registra el versículo 7. Dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué significa esta bienaventuranza? ¿Qué viene a implicar? ¿Hasta dónde abarca esta bienaventuranza? En primer lugar, hermanos, tiene un doble significado. Por un lado, significa entera disposición de perdonar las ofensas, entera disposición de pasar por alto el agravio, el insulto, la transgresión, disposición a no castigar, a no vengarte, a no tomar represalias. Pero por otro lado, también significa ser compasivo, tener compasión del necesitado, ser bondadoso. Significa ayudar de una manera práctica, de una manera tangible al necesitado. Tener carga y preocupación por los necesitados y buscar ayudarlos, buscar tenderles la mano, buscar bendecirlos. Entonces, la palabra misericordia tiene un doble significado: perdonar y tener compasión, bendecir a los necesitados. Cuando la Biblia nos habla, hermanos, que Dios es misericordioso, abarca estos dos conceptos, estas dos definiciones. Por un lado, Dios tiene toda la disposición de perdonar al pecador. Ese es su deseo. El deseo ardiente de Dios es perdonar los pecados de un pecador. Obviamente por eso lo llama el arrepentimiento. Por eso insta al pecador a que se arrepienta. Porque Dios tiene la intención de perdonar. Tiene el deseo de perdonar. De hecho, Dios trabaja con ese propósito en la vida del pecador, de convencerlo de su pecado, convencerlo de su maldad, que se vuelva de su mal camino, que arregle cuentas con Dios, porque Dios quiere perdonarlo. Ahí en Jeremías 3:12 vemos esto, hermanos. Jeremías capítulo 3, verso 12. Jeremías 3:12. Libro de Jeremías capítulo 3, versículo 12. Dice así: Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti.
Porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Aquí vemos claramente el primer significado de la misericordia. Dios hablándole a su pueblo, Dios haciendo todo para hacer entender a su pueblo que tiene que arrepentirse, que tiene que arreglar cuentas con Dios, que tiene que volverse a Dios. ¿Por qué? Porque está dispuesto a perdonar. Y lo vemos aquí, mandando a Jeremías, diciéndole, dice, ve y clama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Qué impresionante, porque Dios es misericordioso, por eso tiene todo el deseo, toda la intención, toda la disposición de perdonar. Salmo 86:5. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 86, verso 5. Libro de los Salmos 86:5. Libro de los Salmos, capítulo 86, versículo 5. Salmos 86:5 dice así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. ¿Por qué es perdonador? Porque es grande en misericordia para con todos los que le invocan. Dios está dispuesto a perdonar al más vil pecador, al hombre más malo, más perverso, más cruel, aquella persona que está tan llena de tinieblas, tan llena de engaño, tan llena de maldad. A ese Dios quiere perdonarlo, porque Él es misericordioso. El Salmo 78:38. Vamos al Salmo 78:38. Libro de los Salmos, capítulo 78, verso 38. Salmos 78:38. Libro de los Salmos, capítulo 78, versículos 38. Dice así: pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Está hablando del pueblo de Israel y está diciendo la razón, la causa por la cual muchas veces Dios detuvo su ira sobre su pueblo. Dios detuvo su juicio sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque es misericordioso y estaba dispuesto siempre a perdonar. Dios tiene entera disposición de perdonar. Obviamente, al que se arrepiente, al que arregla cuentas con Dios, al que se vuelve a Él. Querido amigo, amiga que me escuchas, Dios es misericordioso. Significa que Dios te quiere perdonar. Dios te quiere perdonar tus pecados, te quiere salvar. No desprecies la misericordia de Dios. Vuélvete a Dios, arregla cuentas con Él, ponte a cuentas con Dios. No desprecies su misericordia. Daniel 9:9. Libro de Daniel, capítulo 9, verso 9. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 9. Daniel, capítulo 9, versículo 9, dice así: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Dios, por causa de que es misericordioso, está dispuesto a perdonar. Quiere perdonar. Tiene entera disposición de perdonar. Su deseo es perdonar al hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la condenación es real. Porque Dios sabe los sufrimientos del infierno eterno. Y Él no quiere que nadie se vaya para allá. No quiere que te pierdas. No quiere que vayas a la condenación eterna. Y está dispuesto a perdonarte. Porque Él es misericordioso. Miqueas 7:18. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 7, verso 18. Miqueas 7:18. Miqueas 7:18. Libro de Miqueas, capítulo 7, verso 18. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita. Repito esta parte, porque se deleita en misericordia. ¿Qué significa esto? Que se deleita en misericordia. Que para él perdonar le causa gozo, alegría, placer, felicidad. Por eso dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Porque Dios se deleita en misericordia. Porque Dios se goza, se alegra cuando una persona se vuelve a Él. Él se deleita en misericordia. Cuando ve a un pecador arrepentido, volviéndose a Dios, convirtiéndose a Dios, genuinamente, sinceramente, verdaderamente, a Dios eso le causa placer, gozo, alegría, felicidad. Se deleita en misericordia. El mayor anhelo de Dios, perdonar al pecador. Es un deseo ardiente que hay en su corazón, perdonar al pecador. Tú que andas mal delante de Dios, Dios, su anhelo, su deseo es verte volviéndote a Él, abandonando tu pecado, arreglando cuentas con Él. Se deleita en misericordia. Entonces, en primer lugar, la palabra misericordia significa disposición de perdonar, deseo ardiente de perdonar. Pero también la palabra misericordia, dijimos, significa ayudar, bendecir, hacer bien. Y Dios es un Dios bendecidor, porque es misericordioso. Por cuanto es misericordioso, busca bendecirte, ayudarte. Por eso dice la Biblia, hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos, porque es misericordioso. Es un Dios bendecidor. Dios no cierra su corazón ante el que sufre, ante el que padece, ante el necesitado. Dios continuamente está manifestando su misericordia a los hombres, con mayor razón a los cristianos, a los que le conocen, pero aún a los impíos. Aún a ellos les muestra su misericordia, su bondad. Les da de comer, les da trabajo, les da techo, les da una familia, les da un matrimonio, les concede bienes materiales. ¿Por qué lo hace Dios? Porque es misericordioso. Porque por sus misericordias quiere que el hombre entienda que Dios es bueno. Quiere que el hombre vea las buenas obras de Dios y se arrepienta y se vuelva a Él. Salmo 119, 68. Libro de los Salmos 119, verso 68. Libro de los Salmos 119, 68. Dice así: Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú y bienhechor. Bienhechor quiere decir un Dios que bendice, que hace bien al hombre, con más razón al cristiano, pero también al impío. Dios es bienhechor. Continuamente, todos los días vemos sus buenas obras, sus bendiciones, sus misericordias, su compasión, su bondad, su amor. Todos los días lo vemos sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre tu familia. Salmo 145, 17. Salmo 145, 17. Libro de los Salmos, capítulo 145, verso 17. Salmos 145, 17. Salmos 145, 17 dice: Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Y misericordioso en todas sus obras. O sea, ¿de qué te está hablando? De que Él tiene compasión de su creación, tiene compasión del hombre, y por esa misericordia continuamente está ayudando al hombre, continuamente lo está ayudando, continuamente lo está bendiciendo, continuamente está al pendiente de él, lo guarda, lo libra, lo ayuda, lo sana, lo fortalece, lo bendice de una u otra manera. Libro de los Salmos 36, 7. Libro de los Salmos 36, 7. Libro de los Salmos, capítulo 36, versículo 7. Ve lo que dice este texto. Salmos 36, 7. Dice: Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia
Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Impresionante, hermanos, impresionante. Nos está hablando aquí de cómo los que conocen a Dios se refugian en Él, porque saben que es misericordioso, que es bondadoso, que es bienhechor, que es bendecidor, que la ayuda viene de Él, el socorro viene de Él, el auxilio viene de Él, la bendición viene de Él. Por eso dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Qué glorioso y qué precioso es conocer la misericordia de Dios. Porque cuando tú tienes un proyecto de trabajo, cuando estás en una necesidad, cuando estás en una adversidad, en una situación difícil, de angustia, de aflicción, tú clamas a Él. Sabes que Él es misericordioso, que Él te puede tender la mano, que Él es el que puede cambiar las cosas, que Él es el que te puede bendecir, Él es el que te puede ayudar, Él es el que te puede fortalecer, Él es el que puede cambiar las cosas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Impresionante, hermanos, impresionante. Ahora vamos al Salmo 107, hermanos. Libro de los Salmos 107. Libro de los Salmos, capítulo 107, versículos 6 al 9. Vamos a leer varias porciones de este capítulo. Salmo 107, vamos a leer varias porciones de este capítulo. Salmo 107, primero leemos versículo 6 al verso 9. 6 al 9 dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Te está hablando de el pueblo de Dios que clamó a Dios en su angustia, que estaban en extrema aflicción, en extremo dolor, en extrema preocupación, en extrema necesidad. Y dice, clamaron a Dios y Dios les respondió. Dice, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y dice el verso 8 y verso 9, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Qué quiere Dios que hagamos nosotros? Que alabemos a Dios por sus misericordias. Que exaltemos a Dios porque es misericordioso, porque es bienhechor, porque es bendecidor, porque es ayudador. Todos los días Dios te bendice de una y otra manera. Dios manifiesta sus misericordias para contigo. Todos los días Dios hace buenas obras para contigo. Todos los días las buenas obras de Dios son manifiestas en tu vida. Por eso dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta, llena de bien. Impresionante. Dios es un Dios bendecidor porque es misericordioso. Ahí mismo, versículo 13 al 16. Versículos 13 al 16 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Otra vez te habla del pueblo cuando estuvo en angustia, cuando estuvo en aflicción, y clamaron a Dios, porque sus tinieblas eran muchas. Y dice, y Dios los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Cuando te dice que alabes la misericordia de Jehová, quiere decir,
no seas ingrato. No te vayas a olvidar de las buenas obras de Dios para contigo. No vayas a olvidar lo bueno que ha sido Dios contigo. Ten mucho cuidado. Alábalo porque ha sido misericordioso contigo. Allí mismo en el verso 19 al 22, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras. ¿Por qué? Porque dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Por qué lo hizo? Porque es misericordioso. Y por eso dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Mira nada más, te dice, ofrece sacrificios de alabanza, porque ha sido bueno, porque ha sido misericordioso. No solamente es un Dios perdonador, es un Dios ayudador, es un Dios bendecidor, es un Dios que sale por ti, que te defiende, que te ampara, que te abriga, que te protege, que suple todas tus necesidades. Verso 28 al 32, dice, versos 28 al 32, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y las maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Impresionante. ¿Por qué lo hace? Porque es misericordioso. Termina diciendo el verso 43. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias de Jehová. Quiere decir que si tú no ves que Dios ha sido misericordioso contigo, tú no eres sabio, tú eres insensato. La sabiduría nada tiene que ver con estudios, con grado de estudios, ni con qué idioma hablas o qué dialecto hablas. No, nada tiene que ver eso con la sabiduría. La sabiduría es entender que Dios es bueno contigo, que Dios es el que te ha bendecido, que Dios es el que te ha ayudado, que Dios es el que ha suplido tus necesidades, que Dios es el que te ha defendido, que Dios es el que ha derramado toda bendición sobre tu vida, que todo lo que tienes ha venido de Dios. Eso es ser sabio, que tú ves las misericordias de Dios, te ha perdonado y todos los días te ayuda. Te ha perdonado, te ha salvado y todos los días te bendice. Te ha perdonado y te ha salvado y todos los días está al pendiente de ti. Suple cada necesidad. Dios es un Dios perdonador y es un Dios bendecidor por cuanto es misericordioso. Por cuanto es misericordioso. Ahora, volvemos a Mateo 5, hermanos, verso 7. Mateo 5, verso 7. Dice Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué es esta bienaventuranza? Es una exhortación, es una invitación a que tú veas y entiendas la importancia de ser misericordiosos. Dios quiere que tú seas misericordioso. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 36. Lucas 6, 36. Lucas 6, 36. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 36, dice así: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Cristo quiere que tú reflejes el carácter de Dios, que tú reflejes esa misericordia. ¿De qué manera? Teniendo un corazón perdonador y teniendo un corazón dispuesto a ayudar, dispuesto a bendecir, dispuesto a tender la mano. No de palabras, como dice Santiago. ¿De qué sirve que le digas a tu hermano que lo ves en extrema necesidad, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, y si tú pudiéndole ayudar no lo ayudas?
Dice, eso es hipocresía, es una religión muerta la que tú practicas. Dios nos manda a ser misericordiosos. El cristiano verdadero es misericordioso, y por cuanto es misericordioso, nunca se va a amargar. ¿Por qué no se va a amargar? Porque siempre tiene un corazón perdonador. Le hagan lo que le hagan, siempre tiene un corazón perdonador. Está dispuesto a pasar por alto la ofensa, el agravio, el insulto, la injusticia. Ora por sus enemigos. Bendice a los que le desean mal. Tiene un corazón perdonador. Pero no solamente tiene un corazón perdonador, sino también tiene un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Busca la manera de ayudar. Busca la forma de ayudar al necesitado, de ser de bendición al necesitado. El cristiano es misericordioso. El cristiano tiene carga por los necesitados. El cristiano verdadero se preocupa por los necesitados. ¿Sabes por qué Jesucristo empezó su ministerio hablando de las bienaventuranzas? Y remarcando y subrayando y realzando la importancia de la misericordia. Porque cuando Jesús llegó a esta tierra, hermanos, la misericordia brillaba por su ausencia. La gente, las personas conocían de la misericordia solo intelectualmente, cerebralmente. Conocían el concepto, conocían la definición, pero en la práctica no la conocían. No habían visto a una persona practicando la misericordia, viviendo la misericordia, manifestando la misericordia. Los líderes religiosos de la época de Cristo, los escribas y fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, no tenían una gota de misericordia. Ellos no tenían un corazón perdonador. Ellos tomaban represalias contra sus agresores, contra quienes los ofendían, contra quienes los herían, los lastimaban, contra quienes pecaban contra ellos. Buscaban cómo vengarse, tenían sed de venganza. El ojo por ojo y el diente por diente era lo que resaltaba en la vida de los escribas y fariseos. Ellos no sabían lo que era tener un corazón perdonador. Ellos no sabían lo que era sufrir el agravio, pasar por alto la ofensa. No sabían eso. Pero no porque desconocieran los mandamientos de Dios, no porque desconocieran el concepto, la definición de la palabra misericordia, sino porque eran profundamente egoístas. Por eso siempre se negaron a vivir, a practicar la misericordia. Pero no solamente no estaban dispuestos a perdonar, a sufrir el agravio, a pasar por alto la ofensa, sino que también ellos solo se preocupaban por sí mismos. Eran muy egoístas. A ellos no les preocupaban los necesitados. Había mucha gente en una pobreza extrema. Había mucha gente padeciendo de lo más elemental de la vida. Había mucha gente que no tenían que comer, no tenían que beber. Padecían hambre del pan material y padecían de sed. Y los que se llamaban pueblo de Dios y los que se llamaban cristianos no tenían una gota de misericordia por esa gente, por esas personas en profunda necesidad material. De hecho, cuando veían a un moribundo, a un necesitado, preferían sacarle la vuelta. No en balde Jesús relató aquel evento del hombre que fue asaltado en aquel camino y que lo dejaron medio muerto, lo golpearon, lo hirieron. Estaba prácticamente en agonía, estaba al borde de la muerte y pasó un sacerdote y viéndolo, dice Cristo, pasó de largo, se fue, no le importó el moribundo, no le interesó, no sintió compasión. Su corazón era tan duro, su corazón era tan cruel, tan insensible, que viendo al moribundo, viendo a un hombre en agonía, en profunda necesidad, no lo quiso ayudar. De ese grado era la dureza de los corazones y la ausencia de la misericordia en la gente. Y luego dice, pasó un levita y viéndolo también se fue de largo. Le sacó la vuelta. Oh, ¿cuántos de ustedes parecen al sacerdote ese y al levita ese? Que tú no tienes carga por los necesitados. A ti no te preocupan. A ti no te importa ni te interesa. Muchas veces Dios
te ha hecho saber de gente necesitada. Y es tu oportunidad para demostrar tu misericordia. Es la oportunidad que Dios te está dando para manifestar que eres un cristiano genuino, verdadero, porque hay misericordia en ti, porque eres misericordioso y compasivo. Sin embargo, ¿cuántos se llaman cristianos y han cerrado su corazón a los necesitados? No les importa ni les interesa. Así eran los tiempos de Jesús. Los que se llamaban cristianos, los que se llamaban pueblo de Dios, no solamente no perdonaban, no solamente tenían sed de venganza y tomaban represalias contra quienes los ofendían, sino que además eran insensibles al dolor ajeno, eran insensibles a la necesidad de los demás, eran insensibles y eran crueles y duros ante el sufrimiento y el dolor de los demás. Por eso Cristo lo puso muy claro: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Ten un corazón perdonador y ten un corazón ayudador. Que tu preocupación sea: ¿cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo ayudar a los necesitados? ¿Cómo me puedo involucrar en un proyecto? ¿Qué puedo hacer para ser de bendición? Pero hay tanto egoísmo que más bien buscas cómo sacar provecho, que más bien estás preocupado de cómo sacar ventaja. Pero bienaventurados son los misericordiosos, los que tienen un corazón perdonador y los que tienen un corazón ayudador, un corazón bendecidor, que quiere ser de bendición. Dios te llama a que seas misericordioso, que tengas un corazón perdonador y que tengas un corazón ayudador hacia los necesitados. Pero también Dios te llama a que manifiestes tu misericordia, preocupándote por la condición espiritual de las almas. ¿Cuánta gente está perdida? Tú sabes que van camino al infierno, pero como tienes un corazón duro y como tú no eres misericordioso, a ti no te importan las almas. No te importa que van camino al infierno. No te importa que este día pueden morir esas almas y que van a despertar en el infierno. La Biblia te llama a tener misericordia también de las almas perdidas, de las almas que van camino al infierno. Ahí en Judas, verso 23, Judas, versículo 23. Judas es un libro antes de Apocalipsis. Está exactamente antes de Apocalipsis. Está Judas. Y el verso 23, mira lo que nos dice la palabra de Dios y mira lo que nos manda. Dice Judas 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Y de otros tened misericordia con temor. Te está hablando de gente perdida. Aquí no te está hablando de gente necesitada materialmente. Aquí no te está hablando de gente que te ha ofendido. Aquí te está hablando de gente que está perdida en sus pecados, que está en profundas tinieblas, que está en un profundo engaño, que van camino al infierno, que van a la condenación eterna. Te dice: ten misericordia de ellos. Ten misericordia de ellos. Ora por ellos, predícales. La misericordia se manifiesta en tener un corazón perdonador, en tener un corazón ayudador, bendecidor y en preocuparte por las almas. Mateo 9:13. Mateo 9:13. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí Jesús está hablando cuando los fariseos se escandalizan, se tropiezan, cuando los fariseos le reclaman del por qué Jesús se sentaba a comer con los publicanos y con los pecadores. Jesús le está diciendo: ¿saben por qué me puedo sentar yo a comer con los publicanos y pecadores? Porque me preocupan sus almas, quiero salvarlos, quiero que encuentren la salvación, quiero predicarles. Y ve lo que hizo Cristo por ganar las almas. Se acercó a ellos con compasión, se acercó a ellos con misericordia. Los escuchó, los entendió, los comprendió y les predicó el evangelio. Oró por ellos. Y Jesús termina diciendo: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Está en el contexto de tener carga por los pecadores, de tener carga por los perdidos, de preocuparte por su salvación.
En ese contexto está. Si a ti no te preocupan los perdidos, tú no eres misericordioso. Si tú tomas represalias con los que te han ofendido, buscas cómo vengarte, tú no eres misericordioso y no eres bienaventurado. Si a ti no te preocupan los necesitados, si no buscas ser bendecidor, ser de bien, ser canal de bendición para los necesitados, tú no eres misericordioso, no te engañes. Si tú no tienes carga por las almas perdidas, no te importa que van al infierno, tú no eres misericordioso, tú no eres misericordioso. Dios nos manda a ser misericordiosos. ¿Y cuál es la consecuencia de no ser misericordioso? ¿Cuál es la consecuencia de no ser misericordioso? No es cualquier cosa no ser misericordioso, hermanos y hermanas, amigos, amigas que me escuchan. No es cualquier cosa, no es un asunto minúsculo no ser misericordioso. Santiago 2:13. Santiago capítulo 2, verso 13. Santiago 2:13. Libro del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 13. Santiago 2:13. Dice así: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí te habla del juicio final, cuando Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar si fuiste misericordioso, o si fuiste nada más un religioso hipócrita. Fuiste un fariseo con mucho conocimiento bíblico, a lo mejor hasta con títulos teológicos, a lo mejor casi que eras una Biblia andando, pero después de tu mucho conocimiento bíblico, no fuiste misericordioso, no pusiste en práctica la misericordia, no viviste la misericordia. ¿Y cómo quieres que Dios tenga misericordia de ti? Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Salmo 18:25. Salmos 18:25. Libro de los Salmos, capítulo 18, verso 25. Salmos 18:25. Salmos 18:25. Dice así: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Fíjate cómo es impresionante lo que Dios está diciendo aquí. Que Dios se va a mostrar misericordioso con el misericordioso. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ya vimos. ¿Qué significa que Dios sea misericordioso? Que es un Dios perdonador y que es un Dios bendecidor, ayudador, bienhechor. Oh, cuánta gente quiere la ayuda de Dios. Cuánta gente busca la ayuda de Dios, la bendición de Dios, el socorro de Dios, el refugio de Dios. Cuánta gente busca la fortaleza de Dios, la intervención de Dios. Y le claman y le ruegan: ten misericordia de mí, ayúdame, bendíceme, súpleme, dame. Necesito de ti, sáname, fortaléceme. Pero no son misericordiosos. Quieren que Dios los bendiga, quieren que Dios los ayude, quieren que Dios intervenga de una manera sobrenatural sobre sus vidas, quieren que Dios los sane, pero no son misericordiosos. No tienen un corazón perdonador, no les importan los necesitados, no se preocupan por los necesitados, no se preocupan por las almas perdidas, no ayunan, no oran, no claman por las almas perdidas. Por lo tanto, no te engañes. Dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. ¿Quieres que Dios se muestre contigo misericordioso? Sé misericordioso. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Que sea tu fortaleza? ¿Que sea tu Dios galardonador? ¿Que sea tu Dios bendecidor? Pues sé misericordioso con los necesitados. Sé misericordioso. Dad y se os dará. ¿Tú das? ¿Tú eres generoso? Dad y se os dará. En otras palabras, si no das, no te dan. Si no eres generoso, dadivoso, si eres mezquino, agarrado, pues la implicación es: da y se te va a dar. No das y no se te da nada. ¿Quieres que Dios sea misericordioso contigo? Preocúpate por las almas. Preocúpate por los perdidos. Y Él va a ser misericordioso contigo. Te va a bendecir. Mateo 25. Mateo capítulo 25. Aquí vemos la otra consecuencia de no ser misericordioso. De no ser misericordioso. Mateo 25. 41 al 46. Mateo 25, 41 al 46. Mateo 25, versículos 41 al 46. Mateo 25, 41 al 46 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí,
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí te pone con todo lujo de detalles para que no te quede duda. Las consecuencias de no ser misericordioso son gravísimas. El infierno eterno es para los que no fueron misericordiosos. El infierno es para los que no tuvieron un corazón perdonador, los vengativos, los que tomaban represalias, los que por odio, por coraje, por venganza, calumniaron, difamaron. Para ellos es el infierno. Los que no tuvieron un corazón perdonador, para los que nunca se preocuparon por los necesitados, que nunca se preocuparon cómo bendigo, cómo ser de bendición, cómo ser canal de bendición, cómo ayudo, cómo me involucro, cómo coopero, cómo le hago. Para ellos es el infierno. Los que nunca se preocuparon por los necesitados. El infierno es para los que nunca se preocuparon por las almas perdidas. Los que nunca se preocuparon por las almas perdidas. Nunca dieron buen testimonio. Nunca les predicaron, nunca oraron por los perdidos, nunca ayunaron por los perdidos. Para ellos es el infierno. ¿Cuáles son las consecuencias de ser misericordioso? ¿Cuáles son las consecuencias de ser misericordioso? Mateo 5:7. Mateo 5:7. Aquí viene las consecuencias de ser misericordioso. Mateo 5:7. Dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Son bienaventurados los misericordiosos, felices, dichosos, bendecidos, 1000 veces bendecidos. ¿Quién como ellos? ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia, alcanzarán el favor de Dios, la bendición de Dios, la ayuda de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza de Dios. Van a tener a Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 25, 34 y 35. Mateo 25, 34 y 35. Aquí vemos la otra consecuencia de ser misericordioso. ¿Por qué los misericordiosos son bienaventurados? ¿Por qué los misericordiosos son bienaventurados? Mateo 25, 34 y 35. Mateo 25, 34 y 35. Dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿A dónde van los misericordiosos? Al cielo. ¿Por qué son bienaventurados los misericordiosos? Porque Jesucristo mismo les abre las puertas del reino de los cielos, las puertas de la gloria eterna, y les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque fuiste misericordioso,
porque practicaron la misericordia, porque vivieron la misericordia. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En otras palabras, porque fuiste misericordioso, porque esto es la misericordia. Por eso los misericordiosos son bienaventurados. ¿Por qué más los misericordiosos son bienaventurados? Salmo 41, 1 y 2. ¿Por qué más los misericordiosos son bienaventurados? ¿Por qué más los misericordiosos son bienaventurados? Salmos 41, 1 y 2. Salmos 41, 1 y 2. Libro de los Salmos, capítulo 41, versículos 1 y 2. Salmos 41, 1 y 2 dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Impresionante, bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿Más claro? Ni el agua. ¡Qué clarito te habla Dios! Te describe, te detalla, con todo lujo de detalles. ¿Por qué los misericordiosos son bienaventurados? Porque en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. Aquí también nos describe, nos dice por qué los misericordiosos son bienaventurados. Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17. Proverbios 19, 17 nos dice aquí por qué los misericordiosos son bienaventurados. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. A Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Qué es lo que te está motivando aquí? Da sin esperar nada a cambio. Da sin condiciones. Da sin que sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que Dios te recompense. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios te va a pagar lo que hagas por los pobres. Dios te va a pagar lo que hagas por las almas perdidas. Dios te va a pagar por ser misericordioso. No vas a quedar sin recompensa. Proverbios 14, 21. Proverbios 14, 21. Proverbios 14, 21. Proverbios 14, 21 dice, Proverbios 14, 21. Peca el que menosprecia a su prójimo, o sea, el que no es misericordioso. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Mas el que tiene misericordia de los pobres, el que le preocupan los pobres. Tener misericordia de los pobres es decir, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo me involucro? ¿Cómo coopero? ¿Cómo le hago para poder ser canal de bendición? Para poder bendecir. ¿Cómo? Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Va a ser bendecido por Dios. Va a ser bendecido por Dios. Oh, cuánta gente quiere la bendición de Dios, pero la bendición de Dios viene sobre los misericordiosos. Sobre los misericordiosos. Los que tienen un corazón perdonador, los que tienen un corazón bendecidor, los que tienen un corazón que se preocupa por las almas perdidas. Y por último, Hechos 20:35. Hechos 20:35. Hechos capítulo 20, verso 35. Hechos 20:35. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. El cristiano lo entiende perfectamente, que dar es de mayor bendición que recibir. Esforzarme por ayudar, esforzarme por bendecir a los demás, esforzarme por dar, implica una mayor bendición sobre mi vida.
Es mejor dar que recibir, dijo Cristo. Es mejor dar que recibir. O sea, más bienaventurado, o sea, es más bendecido el que da que el que recibe. El impío lo dice al revés. El cristiano hipócrita, ese lo entiende al revés. Por eso es bien mezquino el cristiano hipócrita, bien agarrado, bien tacaño, bien codo. ¿Por qué? Porque él entiende la palabra al revés. Él cree que retener, no ayudar, no ser bendecidor, cree que eso es ser bienaventurado. Pero las palabras de Cristo fueron: es más bendecido el que da. Termina siendo más bendecido por donde lo veas. El que se desprende, el que se despoja, el que da, el que ayuda, el que busca cómo ser canal de bendición, busca cómo ser de bendición a los demás, que el que recibe. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, hermana, esfuérzate por ser misericordioso. Vive la misericordia, practica la misericordia, que la misericordia sea una virtud encarnada en tu corazón. Que todos los días tengas un corazón perdonador, que todos los días tengas un corazón compasivo, misericordioso, dispuesto a ayudar a los necesitados, que todos los días ores por las almas perdidas, te preocupes por los perdidos, sé misericordioso, porque las consecuencias de no ser misericordioso son terribles. Pero el ser misericordioso es una verdadera bienaventuranza. Las bendiciones que vienen sobre los misericordiosos son gloriosas, preciosas, maravillosas. Por eso es mejor dar que recibir. Es mejor ser misericordioso que cualquier otra cosa. Cerremos nuestros ojos, hagamos una oración. Padre, que no despreciemos esta bienaventuranza, Señor. Que no despreciemos esta bienaventuranza. Oh, bendito Dios, nosotros estamos muy necesitados de tu bendición, de tu gracia, de tu ayuda, de tu poder, pero hoy sabemos que para ser bendecidos por ti tenemos que ser misericordiosos. Nosotros queremos ser del grupo de tu derecha, que un día les dirás: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Nosotros queremos escuchar esas palabras en el día final. Queremos ser misericordiosos. Queremos ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos a tener un corazón rebosando de misericordia, lleno de misericordia. Que así sea, porque queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Dame manos limpias
corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Y sin vanidades, que sepa amar. Y sin vanidades, que sepa amar. Que seamos misericordiosos. Ese es tu mandamiento. Sed pues vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Queremos ser como tú, Señor. Queremos ser misericordiosos. Gracias por habernos hablado, Señor. Muchas gracias. Graba este mensaje en cada corazón, Señor. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga.